Buenas queridos alumnos, ¿cómo están? Estoy nuevamente con ustedes con el tema de citología para nuestro trabajo de 10 puntos en la materia de biología. Citología es una ciencia que surge eh, con los avances tecnológicos aplicados a la óptica, o sea, precisamente con el desarrollo de los microscopios que fueron modernizándose progresivamente hasta alcanzar tecnologías propias como el microscopio de barrido electrónico, entre otros instrumentos de laboratorio avanzado. Es demasiado importante la citología, el estudio de la citología, porque es el estudio, es la ciencia que estudia las células y surgió a partir del surgimiento, que valga la redundancia, del descubrimiento del microscopio. Con citología nosotros vamos a poder analizar lo que es todo lo que es la célula, su funcionamiento, en qué contribuye, y nosotros principalmente vamos a analizar un poco en la definición, su etimología, su importancia, su historia y la parte de anatomía de la célula, porque citología ya lo definimos, es solamente estudia la célula. Entonces vamos a ver también la clasificación y la teoría. Y aquí un panorama general de lo que es la historia, cómo fue evolucionando. Empezó en el año 1590 con la citología, como les dije, marcó un antes y un después en el mundo de la ciencia, de la medicina. Revolucionó, cambió totalmente la medicina que nosotros conocemos actualmente, y se relaciona fundamentalmente con la tecnología. Cuanto más tecnológico se vuelve el microscopio, más se descubre de cómo funciona, cuáles son las partes de la célula. En el año 1665, Roberto Honeck observó celdas en una lámina de corcho de panel de ovejas y le dio una idea de cómo funciona las células. En el año 1774, el medio interno, o sea que lo que pasa dentro de la célula otra vez, ahí ya el microscopio ya fue avanzando, ya fue especializándose más, y se descubre la existencia de un medio interno que hay dentro de la célula. Y en el año 1831 se descubre el núcleo, se descubre lo más importante de la célula. Y a partir de ahí tenemos también los descubrimientos de la clonación, de muchas otras variantes a partir de este descubrimiento. Y la teoría celular en el año 1858, de cómo funciona todo, cómo se evoluciona las células. Como ya estuvimos comentando la definición de citología, su etimología proviene del griego kitos, que significa espacio, hueco o celda. Entonces es la ciencia que se encarga del estudio de la célula, de analizar su forma, su estructura, sus diferentes tipos de las células. A partir del descubrimiento de la célula, se marcó un antes y un después en lo que es la biología, el conocimiento, la medicina, porque las células es la base de la vida humana. Entonces nosotros somos un cuerpo que está compuesto de muchísimas células, y estas células cómo funcionan y cómo trabajan en equipo. Entonces es demasiado importante cuando se descubre lo que es el microscopio. Entonces desde esta tecnología
avanzó muchísimo en las investigaciones para dar respuesta a muchísimas enfermedades. Y la importancia, como ya les expliqué, radica en que nos permite conocer y razonar el normal funcionamiento y regularización de los distintos sistemas celulares, diferenciando todas sus partes fundamentales y permitiendo su aislamiento u obtención para el estudio específico, por ejemplo, por el tema de la mitocondria, por ejemplo, podemos estudiar cómo se realiza, cómo evoluciona, además de brindar conceptos importantes para el análisis de la genética, como también el desarrollo de las nuevas células, cómo se debe cuidar la célula. Ustedes saben que todo organismo vivo está compuesto por células, tanto animal o vegetal, está compuesto por células, cómo funciona, cómo es su cuidado, cómo se deteriora, qué lo causa. Es demasiado importante conocer para poder saber cuidarlo. Anatomía y fisiología celular es lo que básicamente realiza la citología, ¿verdad? Entonces, la célula constituye la unidad funcional básica del organismo, ya que es capaz de realizar por sí mismo todas las funciones vitales. La célula humana, que es una célula eucariota, el material genético está compuesto, se encuentra por separado mediante la membrana nuclear. Está compuesto por tres partes muy importantes: la membrana plasmática o citoplasma, el citoplasma y el núcleo. Son tres partes principales de lo que es las células. Y luego se vuelve a dividir, la citoplasma se vuelve a dividir en varios otros organismos que cumplen funciones vitales, por ejemplo los ribosomas, los liposomas. Entonces, que vamos a ir mirando en la siguiente lámina. Es importante conocer las tres partes principales del órgano, que es la célula, la unidad básica del organismo, y todas las partes que componen el citoplasma. La membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Acá tenemos es la orilla de la célula, ¿verdad? Los bordes de la célula. Forma el límite de la célula. Está formado por una bicapa de moléculas de fosfolípidos. Esta molécula de fosfolípidos posee una cabeza hidráulica que se orienta hacia el agua y una cola hidrofoba. Entonces, ¿qué se aleja de ella? Entonces tenemos lo que es, aquí en la imagen tenemos la membrana citoplasmática con su doble capa de líquidos, con las cabezas amantes del agua. Y también después tenemos lo que es el interior de la célula, de la membrana de la célula, y está compuesto otra vez por muchas funciones. Esto es muy importante, que están las proteínas, en esta parte están las cadenas glucídicas. Entonces, cuando nosotros tenemos el colesterol, entonces acá es donde se manifiesta cuando hay grasa de más en la célula, y la célula no puede cumplir una función armónica para que pueda funcionar y darle estabilidad al cuerpo. Y aquí tenemos lo que es la segunda parte principal de la célula, lo que es el citoplasma. El citoplasma, contenido en el interior de la membrana, se pueden diferenciar tres elementos básicos: el citosol, una solución acuosa
los orgánulos y el citoesqueleto, ¿verdad? Esos son los tres componentes básicos de lo que es el citoplasma. Entonces, ¿cuáles son lo que conforma el citoplasma? ¿Verdad? La mitocondria, ¿cuál es la función? Extraer la energía y los nutrientes que utilizan para sintetizarlos. La retícula endoplasmática también tenemos la función. Aparato de Golgi, por ejemplo, sintetiza hidratos de carbono y los lisosomas digieren los productos desechos mediante enzimas. Nosotros aquí en la célula se generan muchísimas enfermedades por la mala alimentación. Por eso es demasiado importante conocer cómo funciona la célula. Nuestro cuerpo está compuesto de células y cuando nosotros comemos demasiado, consumimos mucha grasa, entonces lo que llamamos el colesterol y empieza la membrana empieza a cubrirse de este líquido que es la grasa y empieza a saturar. Por eso que el alto índice de colesterol en el cuerpo puede llegar inclusive a dar un infarto, porque no puede circular bien la sangre y eso hace que se sature y podemos llegar a un infarto. Y por último tenemos lo que es la membrana celular y está compuesto nuevamente por tres elementos. La membrana nuclear y está también las moléculas de ácido desoxirribonucleico, que significa ADN en abreviatura porque va a ser muy complicado estar diciendo su nombre que es larguísimo, ¿verdad? El nombre científico. Entonces, generalmente lo llamamos ADN. Y el nucleolo. Acá tenemos en la imagen, la imagen A, cada átomo está compuesto por un color. Y en la imagen B están marcados dos cadenas con colores distintos. Nosotros ahí estamos, de esa forma está compuesto el núcleo de la célula. Al descubrir este núcleo de la celda, la cadena de ADN, donde se modifica la información que cotidianamente les estructura la, la función celular, entonces al modificar esta parte, entonces nosotros podemos es darle solución a muchísimas enfermedades. Entonces es demasiado importante todos estos descubrimientos que se realizó a través del microscópico. Entonces hay microscópicos gigantescos. Países del primer mundo lo tienen para poder analizar estos organismos vivos microscópicamente pequeños, así como estuvimos viendo ese viaje imaginario, ¿verdad? Entonces, gracias a esta tecnología se puede encontrar solución a muchísimas enfermedades. Entonces, tenemos que diferenciar un poco en lo que es el ADN y el ARN, diferenciar un poco entre estos dos. Entonces, la mayoría de las células poseen un único núcleo. Sin embargo, es posible encontrar múltiples nucleodos en tipos en tipos de célula. En la clasificación de las células, la célula animal y vegetal. ¿Por qué? Porque cumplen diferentes funciones por la tipología, ¿verdad? Vegetal y animal. Entonces nosotros vamos a diferenciar aquí en sus partes y en sus funciones cuáles son las diferencias. Y en la teoría celular tenemos la teoría de Sheldon y Schwann
de que afirman que los organismos eran agregados y llegaron a la conclusión de que la célula es la unidad estructural básica de todos los organismos. Es la unidad fundamental de los seres vivos. Todo organismo vivo está construido por una o por múltiples células. Este es el enunciado básico de la teoría celular. Y actualmente la teoría celular puede resumirse en 4 posiciones, ¿verdad? En el principio de los organismos están compuestos por células. En las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. Las células provienen tan solo de otras células preexistentes. Las células contienen el material hereditario. O sea que en estos enunciados sí o sí cumple estas 4 funciones, cumple la célula, y eso se teorizó y eso se va como un enunciado de afirmación, como una ciencia, resultado ya de todas las investigaciones que se ha realizado lo que es la célula. Y aquí estamos llegando en la parte final de nuestra breve desarrollo de lo que es la citología. Y cualquier cosa, cualquier duda, por favor me escriben para poder ver en cómo podemos disipar esas dudas. Entonces nos vemos prontamente.